Desde que era pequeña, salir a la mar con mi padre ha sido algo muy especial. Es una sensación difícil de explicar. Es aprender de quien más sabe. Planificar cada detalle. Escoger un rumbo y hacerlo en la mejor compañía. Es compartir experiencias, relajarse y disfrutar de la libertad. Es mantener la calma cuando más se necesita. Sentirme apoyada y confiar. Porque salir a navegar con él es saber que pase lo que pase, esté donde esté, siempre estará ahí para lo que necesite. Banca Personal Kutxabank, el valor de la confianza. Arratsaldeon, buenas tardes. Ongi etorri guztioi. Os doy la bienvenida a este acto. Soy Amaia Aritarauna Beña, directora de Banca Personal de Kutxabank. Gracias por acompañarnos hoy. Nire partez eta nireankide partez, eskerrik asko hemen egoteagatik. Es un placer compartir este espacio con ustedes y tener la oportunidad de hablar de algo que nos importa y mucho: su patrimonio, sus ahorros, su familia, su futuro. Guztioni buruz hitz egingo dugu gaur. Ondarea, aurrezkiak, lasaitasuna, familia, etorkizuna. En Kutxabank entendemos la gestión patrimonial como un acompañamiento personalizado, cercano y continuo que aporta soluciones a las diversas necesidades de cada cliente en cada momento. Nuestra misión y la de cada gestor y gestora de banca personal es acompañarles en ese camino, aportando conocimiento, experiencia y profesionalidad. Cada uno de ustedes tiene una historia única, con objetivos personales, familiares, profesionales, y creemos que solo desde el entendimiento de esas necesidades podemos aportarles realmente un servicio que marque la diferencia. Zuetako bakoitzak, historia eta helburu desberdinak dituzue. Banka pertsonaleko gestoren helburua bide horretan laguntzea da. Esperamos que esta jornada os aporte valor. Después podremos compartir impresiones en un cóctel que se servirá en el hall. Doy paso a Joseba Orueta, director de Gestión Patrimonial de Kutxabank, y a Pilar Martí Fluxá, directora de la gestora internacional JP Morgan. Joseba, zuk nahi duzunean, aurrera. Y eskerrik asko a todos ustedes por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí. Siempre que preparamos estas presentaciones, pues es un reto. Es un reto, pero también una oportunidad, ¿no?, para demostrarles que verdaderamente tenemos el foco en el cliente, ¿no? Esto de lo que hablaba Amaya hace poco. Cuando uno se enfrenta a situaciones que nunca son fáciles, pero ahora, ¿no?, esta vorágine de noticias y de eventos que parece que todos los días son importantes y que van a marcar la diferencia, ¿no?, día no, día sí, con noticias de aranceles de Trump, uno tiene la tentación, de los que nos dedicamos a esto, de demostrarles lo expertos que somos, la cantidad de información que manejamos, que estamos a la última y que prácticamente somos capaces de predecir el próximo movimiento que va a hacer Donald Trump esta mañana, ¿no?, con los aranceles. Y, sinceramente, creo que no cubriría la expectativa, ¿no?, o el propósito de la reunión, porque sería una información, entre otras muchas que hay en el mercado, y una opinión que tampoco aportaría grandes cosas. Para dar esa opinión que realmente aporte valor, hemos traído a Pilar. Pilar es una vieja amiga de la casa, trabaja en JP Morgan, el mayor banco americano, y, por tanto, pues con una visión más cercana de lo que está aconteciendo, seguramente con una visión más profunda de lo que podemos esperar de la evolución de Estados Unidos y de lo que venga por delante. Así que luego le daré paso a Pilar para que cubra esa parte del expediente que muchos de ustedes estarían aquí, ¿no?, esperando, este va a hablar de Trump. Pues no voy a hablar de Trump. Voy a hablar de lo que yo creo que realmente es importante. Y seguramente pasa que, como diría un amigo mío, que se apellida Ugarte, mi amigo Ugarte, cuando uno se encuentra en el otoño de su carrera profesional, pone sobre la mesa pues reflexiones casi de corte filosófico, ¿no? ¿Cuál es el verdadero motivo de tu trabajo?
En Kutxabank estamos teniendo ahora una pequeña revolución, ¿no? Se está incorporando un montón de gente nueva. Y yo hago un poco de abuelo cebolleta, ¿no? Pues al final llevas 31 años en la casa, tienes un poquito de experiencia, y de eso va, ¿no? Ser experto. Por experiencia soy experto. Y la primera conversación que tengo con esta gente que empieza a trabajar es que busquen cuál es la motivación real de su trabajo, ¿no? Y sinceramente pienso que yo en toda mi carrera, y creo que mis compañeros también, hemos pensado que el verdadero propósito de nuestro trabajo es atender necesidades de clientes. Una entidad financiera intenta cubrir un montón de necesidades de clientes. Algunas se dan por hecho, las transaccionales, ¿no? Las cuentas, tenemos cuentas para los ingresos, para los gastos, tenemos tarjetas para sacar dinero, para pagar cosas, para viajar y tener disponible nuestro dinero. Son servicios que se dan por hecho. Cubren nuestras necesidades, pero los tenemos muy ya adquiridos como propio. Otros tienen que ver con nuestro ciclo vital, ¿no? A lo largo de la vida vamos necesitando cosas, seguros, otras cosas, y también les proveemos de esos servicios. Pero si tuviéramos que destacar el servicio principal que cubre una entidad financiera, y además de filosófico me voy a poner casi un poco poético, el mayor servicio que realizamos tiene que ver con el tiempo, algo tan etéreo. Los principales servicios que cumplimos para que puedan cumplir sus necesidades son la financiación y la inversión. ¿Y por qué digo que están ligados al tiempo? Que son como un viaje en el tiempo. Pues porque la financiación les permite a ustedes afrontar necesidades actuales en base a esfuerzos que van a realizar en el futuro. Me quiero comprar una casa hoy, necesito una vivienda y a cambio voy a tener que realizar un esfuerzo a futuro, ¿no? La cuota de la hipoteca. Y la inversión es la otra cara de la moneda, la cara B, porque se trata de, en base a esfuerzos actuales, cubrir necesidades futuras. Otra vez el tiempo. Esta cara B es más compleja. Cuando tenemos que financiar una casa sabemos el montante que necesitamos, nos van a hablar del plazo, nos van a poner una cuota, un tipo de interés. Bueno, todo está bastante estudiado. Pero cuando tenemos que decidirnos por cómo invertir, cómo hoy decidir hacer una inversión para nuestros objetivos futuros, un esfuerzo hoy, tengo que dejar de gastar hoy, voy a hacer un esfuerzo para cumplir objetivos futuros, es más complicado. Va un poco contra la naturaleza hedonista del hombre, ¿no? Nos gusta el placer inmediato. Así que es un esfuerzo que tenemos que realizar y que es más complicado. Nosotros, como gestores patrimoniales, todos sus gestores personalizados, les queremos acompañar en ese recorrido a gestionar de la manera más eficiente ese tránsito temporal entre esfuerzo y objetivos futuros. ¿Qué tenemos que respondernos cuando nos enfrentamos a esa cara B que he dicho que es más difícil? Pues básicamente a 3 preguntas. ¿Al cuánto? ¿Al cuándo? Y al cómo. Les quiero demostrar que cuando nosotros planteamos la gestión patrimonial, pensamos en ustedes, en el centro. A mí no me cuesta empatizar con su situación, a mí también me pasa. Y además tengo amigos, tengo familiares que continuamente me interpelan, me preguntan, porque soy supuestamente un experto en esto, me dicen cuál es su problemática, sus objetivos, y me preguntan cómo solucionar este problema. Así que me resulta bastante natural ponerme en su lugar, tener este ejercicio de empatía en el que lo principal es definir bien sus necesidades, empezando por el cuánto. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Bueno, es una necesidad futura. Muchas veces es difícil de cuantificar. Y además está el factor tiempo, tenemos que pensar en la inflación, tenemos que pensar en la rentabilidad que podemos obtener para conseguir esos objetivos, tenemos que delimitar el esfuerzo actual. Bueno, tiene su complejidad. Así que normalmente lo que acabamos haciendo es ahorrar por defecto. En vez de decidir unos objetivos y el esfuerzo necesario para alcanzarlos, lo que hacemos es ahorrar por defecto, que es ahorrar lo que no me gasto. Y acumulo por si acaso. A mí me pasa, ¿eh? Y le pasa a mucha gente que yo conozco. ¿Qué problema tiene hacer las cosas así? ¿Por qué es importante objetivar bien lo que estamos intentando conseguir en el futuro? Porque si hacemos este ahorro por defecto, lo normal es que nos surjan 2 problemas a la hora de tomar las decisiones
y bajamos la probabilidad de alcanzar los objetivos futuros que vamos a tener. Uno tiene que ver con la tendencia al status quo. Es la tendencia natural que tenemos a no tomar decisiones porque pensamos que nos vamos a equivocar. Así que acabamos no haciendo nada. La otra tendencia, que es verdad que también se da de manera, pues bueno, en base a nuestra forma de ser humana, tiene que ver con lo que hemos llamado el descuento hiperbólico. Es el nombre de un compañero que me dijo que esto estaba teorizado así, ¿no? Que es esa tendencia que tenemos a valorar mucho más el placer inmediato que lo que está muy lejano. Si actuamos movidos por el ahorro por defecto, nos vamos a ver enfrentados a estas dos grandes tendencias que van a marcar nuestra forma de ahorrar y de convertirlo en inversión. Y vamos a cometer errores clásicos. Uno, no evaluar el lucro cesante. Es decir, ¿qué me está pasando si no tomo decisiones con mi ahorro acumulado? Pienso que no tomo decisiones para no equivocarme y lo que pasa es que entonces me estoy equivocando seguro. Por lo que te está pasando es que estás pidiendo poder adquisitivo porque no estás siendo capaz de luchar contra el efecto de la inflación. Todos hemos oído hablar que la inflación es mala, pero básicamente lo que pasa con la inflación cuando se acumula en el tiempo es que el dinero acumulado pierde poder adquisitivo. Aquí hemos puesto un ejemplo, ¿no?, de cuánto se ha perdido de poder adquisitivo en los últimos 5, 10, 15 años, hasta un 26%, y eso como estado en un periodo de inflaciones bajas. No tomar decisiones es una decisión errónea. La segunda tendencia que he comentado antes, esto del descuento hiperbólico, tiene que ver con esa decisión en cuanto acumulamos algo de dinero, buscamos alguna satisfacción inmediata. Este es menos evidente, pero el otro día hablando con mi hermana me di cuenta de que es súper importante. Mi hermana tiene un hijo que está a punto de terminar el bachillerato, está empezando a pensar en qué va a estudiar y al chaval se le ha ocurrido que va a estudiar una cosa que no estaba en los planes de mi hermana y que le va a costar dinero. Mi hermana es profesora de universidad, lleva un montón de años trabajando. Yo le pregunté, Marisabel, ¿habrás acumulado algo de dinero? Bueno, es que, aparte de que los sueldos de las profesoras de universidad tampoco es que sean una maravilla, pero me decía, cada vez que acumulo algo, amortizo la hipoteca. Placer inmediato. Falta de planificación. Ahora tiene un problema. Tiene un problema porque ha decidido sucumbir al placer inmediato o la liberación que le produce tener menos hipoteca, cuando claramente ha sido una decisión financiera o fiscal errónea, ¿no? Financiación barata en la hipoteca, ahora tiene que tomar una decisión, le va a salir más caro seguro. Si hubiera planificado, no estaría ante este evento ahora. Así que lo primero que tenemos que conseguir es pasar de ese ahorro por defecto con esas tendencias que lo que hacen es que la probabilidad de que alcancemos nuestros objetivos sea más alta, a un ahorro objetivado. Yo lo primero que hice cuando empecé a trabajar en esta entidad hace 31 años y medio fue abrirme una cuenta vivienda. Tenía 24 años, creo recordar, 23, 24. Sabía que me iba a comprar una casa en algún momento porque iba a necesitar una vivienda. 4, 5, 6 años de plazo tenía para acumular un dinero para que me sirviese para dar la entrada de la casa. Tenía el objetivo, lo podía cuantificar más o menos, sabía cómo estaba el mercado, tenía el plazo aproximado y eso me ayudó a ser sistemático porque todos los meses metía en la cuenta vivienda una parte de mi nómina. Ahorro por objetivos. Cuando conseguimos hacer eso, es mucho más fácil llegar de manera eficiente a los objetivos que hemos diseñado para nuestro futuro. El segundo grupo de preguntas que tenemos que respondernos es el cuándo y el cómo. Y la respuesta a ambas preguntas van a determinar la dificultad con la que vamos a alcanzar esos objetivos, el esfuerzo que vamos a tener que realizar para conseguir esos objetivos. El cuándo es evidente. Cuanto antes, en cuanto puedas, empiezas a trabajar, empiezas a ahorrar para comprarte la vivienda. Tienes un hijo, empiezas a pensar que igual tienes unos gastos para su educación en el futuro.
Estás en cualquier tramo de edad y empiezas a pensar en que vas a necesitar un complemento de jubilación. Cuanto antes. Pero, otra vez, ¿no? Esta es la tendencia humana, ¿no? Aquí hemos puesto la palabra procrastinar, porque es una palabra que me hace mucha gracia, que la aprendí en Inglaterra, que se dice también procrastinate, que básicamente es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Que es una tendencia muy humana. Está un poquito, ¿no? Ya lo haré mañana. Y luego encima está la incertidumbre, con lo cual ahora con lo que está cayendo, con lo que está Trump, voy a ponerme yo a esto. Todos hemos oído hablar, ¿no? del interés compuesto, o mucha gente ha oído hablar del interés compuesto, del poder de la capitalización, del efecto que tienen los intereses cuando se acumulan en el tiempo. Pero pocas veces lo cuantificamos realmente. Aquí hemos puesto un ejemplo de dos personas que empiezan a ahorrar en edades diferentes, uno a 40 y otro a los 50, y ahorran 10.000 euros anuales de manera constante. Evidentemente el de 40 termina con más, está 10 años más ahorrando. Por lo menos, ¿no? 100.000 euros más. Pues no. Hay, además de esos 100.000, otros 120.000 que son el efecto de la capitalización, ¿no? Esa magia del interés compuesto. Empezar cuanto antes facilita la obtención del resultado. Y luego está el cómo. ¿Cómo vamos a realizar esa inversión? Esto va a determinar la rentabilidad que vamos a obtener. El cómo es la pregunta que determina la rentabilidad que vamos a obtener. Pero la rentabilidad tiene otra cara, que es el riesgo. Y son perfectamente proporcionales. A más rentabilidad esperada, más riesgo. Esto es una regla que no vamos a nunca pensar que podemos superar. Si pensamos que la vamos a superar, es que alguien nos está engañando. Cuando nos ofrezcan un 5% sin riesgo en el entorno actual, seguro que hay trampa. Seguro que hay trampa. Ineludible. Todo lo que esté por encima del tipo libre de riesgo, que está alrededor del 2% actualmente, hay riesgo. No puede ser que no. Pero vamos a ver el cómo. Nos enfrentamos a una decisión que depende también de la personalidad de cada uno de nosotros. Antes Amaya ha hablado de eso, ¿no? Cada cliente es un mundo. Cada cliente es un mundo. Tenemos que tomar una decisión respecto a qué expectativa tiene cada uno y qué tolerancia al riesgo tiene cada uno de nosotros. Bueno, nos hemos permitido hacer una simplificación de tipologías, prototipos de clientes que nos encontramos en nuestro día a día. Yo el cliente que más me he encontrado es el inversor temeroso. Es el más común entre nuestros clientes. Yo creo que es el más común entre la población en general. Aquel que quiere certezas, aquel que quiere rentabilidades exactas, aquel que quiere conseguir una rentabilidad sin riesgo. Muchos de nosotros nos sentiremos identificados con algunos tipos o seremos mezclas de varios, porque muchas veces también, ¿no? El ser humano en su incongruencia resulta que es muy temeroso para unas cosas y muy arriesgado para otras. Esto pasa muy comúnmente. El otro tipología de inversor muy común es el inversor autosuficiente, aquel que piensa que va a ser capaz de elegir los activos adecuados en cada momento y no solo entrar en el momento adecuado, sino que salir en el momento adecuado y hacer una cartera que va a cumplir con sus expectativas. Cuando esto, todo el mundo que lleva tiempo en esto sabe que es una apuesta perdedora. Intentar predecir lo que va a pasar en el corto plazo en el mercado es una apuesta perdedora siempre. He puesto una tercera tipología de cliente, que no es que nos lo hayamos encontrado mucho, pero el otro día estuve tomando pues, unas cervezas con un hijo de un primo mío, un sobrino, y con sus amigos, 28 años, y me di cuenta de que está surgiendo otro tipo de inversor, ¿no? Entre los jóvenes, los criptobros, ¿no? Esta gente que busca en el mundo de la inversión otra cosa. Siempre ha habido los inversores en busca de emociones. El inversor especulativo que quería ganar y tal. Pero ahora está surgiendo ya casi un tema de comunidad, ¿no? Tienes que pertenecer a una comunidad de opinión en la que si no estás, eres el más tonto. Ves vídeos en YouTube de gente que se ha enriquecido, que te enseña que tiene un Porsche amarillo. Hay que forrarse. Emoción. Bueno, frente a esto, nosotros proponemos gestión patrimonial seria. Si estás buscando emociones,
hay otros sitios para buscarlas. Esta es nuestra teoría. En la inversión hay que buscar seriedad, sistemática, compromiso, y esto es aburrido, muy aburrido. Los pilares de nuestra forma de entender la inversión están basadas en la premisa básica mínima de expectativa de inversión de superar la inflación, les he explicado por qué, y en una forma de gestionar el riesgo que tiene que ver con la diversificación de activos. Diversificación inteligente. Es cómo combinamos los diferentes activos para que el riesgo de la cartera total sea menor que la suma de las partes del riesgo. No evitamos el riesgo, lo gestionamos. No existe la inversión sin riesgo, pero el riesgo hay que gestionarlo. Se trata de buscar activos descorrelacionados. Lo que hacemos es examinar, seguir la correlación entre los diferentes activos. Cómo reaccionan los activos a diferentes variables. Y los activos funcionan de distintas maneras. Y la combinación de distintas maneras de reaccionar ante la inflación, hay activos que funcionan bien en entornos de inflación y otros que mal, hay entornos de crecimiento en los que hay activos que funcionan bien y otros mal, hay entornos de subidas de tipos de interés en los que unos activos funcionan bien y otros mal. La combinación de activos descorrelacionados es la que te permite tener una cartera que cumpla con las dos premisas. Obtener una rentabilidad con una expectativa razonable, que siempre tiene que ser por encima de la inflación, y una gestión del riesgo inteligente. Porque cuando quieres absolutas certezas, el inversor temeroso, lo que está garantizado es que no vas a superar la inflación. Lo he dicho antes, si les ofrecen algo que esté por encima del 2% seguro, hay riesgo. Siempre. Siempre. Así que si queremos superar la inflación, hay que hacer más cosas. Hay que combinar activos para conseguir una cartera que nos dé rentabilidad por encima del IPC a largo plazo. Y además, tenemos que gestionar el riesgo de esta manera inteligente que les he explicado, que es la combinación inteligente de activos, que no es sumar activos, que no es combinarlos de cualquier manera. En la conversación con los amigos de mi sobrino, el hijo de mi primo, todos intentaron demostrarme todo lo que sabían sobre inversiones. Es una cosa, ¿no? Es naturaleza humana. Les daba igual que yo me hubiese dedicado a esto 31 años, que gestionemos 40.000 millones. Para ellos, su información era mejor. En concreto, mi sobrino me habló de que tenía una exposición al sector tecnológico americano a través de un fondo de inversión. Dije, bueno, no está mal. Es una apuesta arriesgada. Evidentemente es un sector con potencial de crecimiento. Nosotros tenemos dentro de nuestras carteras sector tecnológico americano, pero que sea tu única apuesta. Las expectativas que hay dentro de estos activos de cuánto van a crecer en el futuro es lo que sostiene su valoración. Si en algún momento incumplen esas expectativas altas, vas a tener altísima volatilidad. Y me dijo, no te preocupes, lo he diversificado. Me he comprado unas acciones de Nvidia. Nvidia es la acción tecnológica más grande del mundo. Es decir, había combinado un fondo de empresas tecnológicas con la empresa tecnológica más alta del mundo. Eso no es descorrelación, es todo lo contrario, es correlación perfecta. Es una cartera en la que has sumado riesgos, no los has diversificado. Igual le sale bien, ¿eh? Estaba en aquel momento temeroso porque había habido cierta corrección a cuenta de la salida de una competidora china para Nvidia. Habrán oído hablar de DeepSeek. Nosotros tenemos un modelo de gestión basado en los dos pilares que hemos visto antes. Expectativas de rentabilidad vinculadas a por cuánto queremos superar la inflación, una relación binaria entre rentabilidad esperada y riesgo soportado. De hecho, los datos históricos lo demuestran. Tenemos ahí las 4 carteras que gestionamos para ustedes con los 4 perfiles y la rentabilidad media que han obtenido en periodos de 10 años referenciados al IPC, a la inflación, y se ve como la más conservadora ha superado y la más arriesgada ha multiplicado por 5 la inflación que se había obtenido en ese mismo periodo. Y la diversificación, el control del riesgo en base a una diversificación inteligente, que no es sumar activos, es combinarlos de una manera inteligente. Que al final
lo que consigue es que ninguna cartera que nosotros hayamos gestionado y haya estado 10 años gestionada haya tenido jamás pérdidas. Rentabilidad y riesgo. Expectativas razonables, riesgo. Y ya hemos respondido a la pregunta de cuánto queremos obtener en el futuro, qué necesidad tenemos que cubrir. Hemos determinado con ustedes, nosotros es el servicio que ofrecemos, queremos ayudarles a determinar cuál es el esfuerzo que tienen que realizar hoy para cuantificar, para esos objetivos que hayan cuantificado con nosotros. Hemos decidido qué plazo tenemos para materializar esa inversión. Empecemos cuanto antes de manera sistemática. No vamos a acertar con el momento de entrada, no vamos a acertar. Seguro que no aciertan. ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos nuestra propuesta. Es aburrida, pero es para los objetivos que hay que alcanzar. Estamos hablando de necesidades futuras, complementos de pensión, estudios de mis hijos. ¿Qué probabilidad de éxito quiero tener? Elevada, ¿no? ¿Me la voy a jugar buscando emociones? No, no, no. Esto tiene que ser aburrido por antonomasia. Y una vez que hemos hecho todo esto, solo hemos hecho la mitad de nuestro trabajo. Porque a partir de entonces hemos hecho el diseño preliminar, pero van a ocurrir cosas. Van a ocurrir guerras en Ucrania, van a ocurrir pandemias, van a ocurrir subidas de tipos como en el año 22, va a venir Trump y va a hacer noticias de aranceles cada 2 días. Y seguro que si no tenemos un acompañamiento sólido durante ese trayecto, vamos a volver a tomar decisiones ineficientes. El otro día Yone, que es mi compañera de trabajo desde hace muchos años, me contaba que una amiga suya, 42 años, con 2 hijos pequeños, 3 y 5, después de arduas conversaciones desde finales del año anterior, había dado el paso de invertir en una cartera de gestión delegada, con el objetivo de acumular un dinero para los estudios de sus hijos, 3 y 5 años. Es decir, les quedan 15. Hace su cartera, empieza el año, llega abril y le llama y le dice, bueno, Yone, esto hay que pararlo, ¿no? Con lo que está pasando. Rompemos el plan, ¿no? Esto a la cuenta. Así que si no estamos bien acompañados y recibimos información y no lo traducimos en conocimiento, pues probablemente volvamos a tomar decisiones inadecuadas. Para intentar entender este entorno tan volátil que estamos sufriendo esta vez, pero siempre llueve, ¿eh? Siempre llueve. Pero ahora tenemos un momento que yo sí diría que es especialmente inquietante. Un entorno en el que acabamos de tener un mes de abril que es histórico ya. Hemos tenido las mayores caídas y las mayores subidas en días. Vamos a intentar ver una opinión algo más docta que la nuestra, de la mano de Pilar, que, como he dicho, trabaja en JP Morgan, que es un banco americano y que tiene un presidente que es un íntimo enemigo del presidente de Estados Unidos. No, que no salga de aquí, porque igual le echan a Pilar de la empresa, pero que seguro que tiene una visión de lo que pasa en Estados Unidos que es capaz de entender aquella idiosincrasia, porque todos son enemigos, pero allí todos están pro América. O sea, la gente lo tiene muy claro. Se equivocarán en las formas, pero que el fin último es generar riqueza para su país, lo tienen claro, ¿no? Pilar, cuando quieras, cuéntanos un poco qué pasa con Trump. Bueno, pues, eskerrik asko, Joseba, Arratsaldeon. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Efectivamente, creo que es importante tener en cuenta el entorno en el que nos movemos y por eso la idea es contar un poco qué está pasando en los mercados, pero sobre todo qué está pasando en Estados Unidos. Hace algo más de 100 años el presidente Roosevelt dijo y anunció una serie de medidas que iba a implementar en Estados Unidos para ayudar a la economía a salir de la Gran Depresión y que lo iba a hacer en los primeros 100 días. Bueno, pues casi 100 años más tarde, el recién elegido presidente Trump acaba de cumplir 100 días
en su mandato. Y por eso nos parecía importante, bueno, pues revisar un poco qué había hecho en esos 100 días. La realidad es que, bueno, han sido unos 100 días muy fructíferos. Ha firmado algo así como 142 órdenes ejecutivas, de las cuales algo así como 40 en su primera semana. O sea, realmente, chicos, trabajadores. Pero lo más importante es que a lo largo de esa campaña que ha hecho, y que es un hombre, bueno, pues muy locuaz, lo que ha hecho es una serie de promesas, algunas muy positivas para la economía, para el país, como era el tema de la desregulación, como ha sido el tema de los anuncios de las rebajas fiscales, combinadas con anuncios de aranceles o de limitaciones a la inmigración, que han sido los 4 grandes ejes de su campaña. Pero la realidad es que en todo momento pensábamos que iban a ser una de cal, una de arena, que realmente iba a encontrar un equilibrio entre los distintos tipos de medidas para, bueno, asegurar que ese excepcionalismo americano o que se alargaba ese ciclo positivo en la economía americana. ¿Cuál no ha sido nuestra sorpresa cuando todos hemos visto que ha decidido empezar con los aranceles y además empezar de forma bastante brusca? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues por un lado, en el gráfico de la derecha ven cómo se dispara la incertidumbre, ¿no?, que es este primer gráfico que tenemos aquí, que está a mi derecha, y por el otro lado ven el tema de los aranceles y ven los distintos niveles de aranceles desde hace prácticamente 100 años, desde 1930. Tienen en el extremo barras de distintos colores y ven, bueno, las promesas de campaña en azul, los anuncios que hace a finales de marzo en morado, pero sobre todo los anuncios del 2 de abril, que es esa barra verde, y esa enorme diferencia entre la barra azul y la barra verde, la barra azul clarito y la barra verde, es lo que realmente ha supuesto una enorme sorpresa para los mercados, ha generado tanta incertidumbre, tanta volatilidad, no se entendía por qué esa enorme diferencia y es lo que ha causado esas fuertes caídas y correcciones que hemos visto en el mercado. ¿Dónde estamos ahora? Pues es la barra de la derecha del todo. Es verdad que esa barra, como ha dicho antes Joseba, va cambiando todas las semanas en función de si va a llegar a un acuerdo o no con la Unión Europea, en función de los acuerdos a los que llega con México y Canadá. O sea, realmente es un número bastante volátil, por ponerlo de alguna manera. Pero la realidad es que después de esos anuncios del 2 de abril, bueno, pues se anuncia unos días más tarde una tregua de unos 90 días, que vence más o menos el 8 de julio, si no me equivoco, el día en el que estaremos todos pendientes de a ver qué pasa. Y la realidad es que, bueno, pues esos 90 días han dado algo de respiro, pero como hemos ido viendo en las noticias, incluso hemos visto algo de volatilidad en función de los acuerdos a los que va llegando. La realidad es que no sabemos cuál va a ser la foto final, no sabemos cuál va a ser el número final, pero lo que parece claro es que va a ser un número mucho más alto de los que hemos tenido hasta ahora y que eso va a tener un impacto en la economía. Pero ¿por qué Trump se mete en estos fregados? ¿Qué interés tiene en los aranceles? Bueno, pues Trump tiene 3 objetivos principales con los aranceles. El primero es este primer gráfico que, como ven, es el sector manufacturero. El sector manufacturero, durante la campaña, Trump los define como los grandes olvidados de la globalización. Dice que, bueno, pues que a costa de empresas que han salido de Estados Unidos para producir de manera más barata, ha perjudicado la industria doméstica. Y ese sector manufacturero se ha ido reduciendo, ha ido encogiendo y que ha llegado el momento de lo que ellos llaman Make America Great Again, volver a hacer que Estados Unidos sea magnífico, y lo que quiere es que los productos importados sean más caros
a costa de los aranceles o por causa de los aranceles y, por tanto, en comparación, los productos americanos sean más atractivos. El segundo objetivo que tiene es ese déficit comercial que tiene Estados Unidos. Estados Unidos lleva 30 años importando mucho más de lo que exporta. Y Trump, con los aranceles, quiere hacer que vuelvan una vez más a ser menos atractivos los productos importados desde fuera y, bueno, pues quiere reducir ese déficit comercial. Y en tercer lugar, lo que quiere es engordar las arcas del Estado. Los aranceles ayudan a generar un ingreso adicional para el Estado que, en teoría, sirve para compensar, por un lado, bueno, pues ese déficit enorme que tiene el Estado americano, pero además quiere compensar las rebajas fiscales que había anunciado, quiere generar ingresos, quiere recortar gastos, quiere sanear las cuentas del gobierno americano y por eso también anuncia esos aranceles. Ese es un poco el momento en el que estamos ahora mismo en Estados Unidos con los aranceles. Como les he dicho antes, la foto final no está clara, no sabemos exactamente cómo va a acabar esta historia, pero lo que está claro es que va a haber más aranceles y que van a afectar a la economía. ¿Cómo afectan a la economía? Bueno, pues el primer país o el país donde más afecta, por supuesto, es Estados Unidos. Cuando se anuncian el 2 de abril los aranceles, lo primero que hacen, y lo ven en estos dos gráficos, es la expectativa de inflación, que es esa línea verde, se dispara porque con los aranceles los productos van a ser más caros y van a subir los precios, y la expectativa de crecimiento cae, que es esa línea azul que tienen ahí. Porque con los aranceles la realidad es que tanto el consumo como las empresas, o sea, los hogares como las empresas, van a sufrir. Ante este escenario de incertidumbre, porque lo que hay sobre todo es incertidumbre, los hogares prefieren no gastar y, por otro lado, las empresas, ¿qué hacen? Las empresas, bueno, pues quieren tener liquidez en caja, paralizan proyectos de expansión que tenían, no quieren invertir en maquinaria ni en nada, no quieren contratar a gente, no saben si pasado mañana la fábrica que tienen ahora mismo en Japón o en China o en Taiwán la van a poder seguir teniendo ahí. O sea, hay tal nivel de incertidumbre que la realidad es que va a afectar tanto al consumo como a las empresas. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que veníamos de unos años de crecimiento muy buenos, con lo cual partimos de un momento bueno de crecimiento y los hogares vienen de un momento de balances muy saneados. Con lo cual, y los datos de consumo que hemos visto, sabiendo que el consumo es la parte más importante del crecimiento del PIB americano, sigue muy saneado. Con lo cual, bueno, en Estados Unidos se va a ver afectado, pero la realidad es que no creemos que llegue a una recesión que la gente está muy temerosa. Creemos que realmente van a conseguir hacer crecimiento 0% la primera mitad de este año, posiblemente algo de crecimiento positivo, aunque sea muy discreto, la segunda mitad de año, para ya ver crecimiento positivo en 2026. Pero los aranceles no afectan solo a Estados Unidos. Los aranceles afectan también a China. China es donde más discusión ha habido, o las tasas de aranceles discutidas han sido mayores, y la realidad es que si llegan a implementarse los niveles de los que se hablan en China, puede tener un efecto tremendo sobre su crecimiento, dividiéndolo por dos, y además estamos hablando de una economía, la China, que ya lleva varios años sufriendo, y la segunda economía que va a afectar es Europa. Europa, la verdad es que nosotros entramos en el año bastante escépticos en Europa, pensando que efectivamente, bueno, pues Europa este año, bueno, pintaba regular y que tendrían que materializarse una serie de medidas para que eso cambiara. La realidad es que esas medidas sí que se han materializado y lo hemos visto, esas inversiones en defensa, tanto en Alemania como en el resto de Europa, inversiones en infraestructuras, y aunque es verdad que en el corto plazo puede que no lo veamos, en el medio-largo plazo estamos optimistas y creemos que
estas medidas se van a ver reflejadas en el crecimiento en Europa. Creemos que va a ser muy bueno para Europa. Con lo cual, bueno, pues aunque vamos a sufrir en Europa por culpa de los aranceles, la realidad es que todos esos estímulos que se han anunciado, a medida que se vayan materializando, van a ser buenos. ¿Y cómo van a reaccionar los bancos centrales en este entorno? Bueno, pues por un lado, en Estados Unidos creemos que aquí tienen Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos sí que la Reserva Federal, que es el Banco Central americano, va a estar pendiente de los datos para buscar ese equilibrio entre crecimiento, pero no dejar que la inflación se dispare, ¿vale? Y va a ser importante, tienen algo de margen para bajar tipos y creemos que van a bajar tipos 1 o 2 veces en lo que queda de año, buenas noticias para los americanos, y en Europa igual. En Europa hemos visto que los tipos están a la baja y creemos que van a seguir bajando en lo que queda de año, que va a seguir con esa senda el Banco Central Europeo buscando reactivar ese crecimiento. Y lo más importante, ¿cuál es el efecto en los mercados? Bueno, pues aquí tienen una cosa que además ha comentado antes Joseba: siempre hay crisis, siempre hay distintos momentos de incertidumbre y aquí lo vemos. Los aranceles han afectado mercado americano, mercado europeo, mercados emergentes. Ha habido muchas caídas y muy pronunciadas y ha generado muchísima volatilidad. La amiga de Yone, si hubiese vendido en el momento en que a mediados de abril había unas correcciones muy significativas en el mercado, luego no habría visto cómo eso mejoraba. Con lo cual hay que ser conscientes de que esos aranceles efectivamente han afectado a los mercados, han deteriorado el sentimiento inversor, pero eso no puede hacer que perdamos el faro o la guía de nuestros objetivos, ¿no? Y luego otra cosa importante es que entramos en este año pensando que las medidas de Trump iban a suponer unas buenas noticias o un motor positivo para la economía americana, y la realidad es que todo lo que lo hizo bien el año pasado, como es Estados Unidos, como es tecnología, este año está en negativo o en positivo de manera muy discreta, y sin embargo todo lo que hizo mal el año pasado, como es Europa, como son las compañías más de valor, más defensivas, la realidad es que este año lo están haciendo mucho mejor. Entonces hay que tener en cuenta este entorno, no podemos vivir completamente aislados de los mercados, para luego, efectivamente, como decía antes Joseba, tener en cuenta los distintos objetivos de la inversión y poder adaptar las carteras a cada uno de los entornos. Y con esto le vuelvo a pasar la palabra a Joseba. Gracias. Bueno, pues el entorno pinta a alta incertidumbre, y en entornos de alta incertidumbre lo que hay que buscar es certezas. Nosotros vamos a plantear nuestro esquema que sirve para siempre, nuestro esquema estratégico, y luego pasaremos a nuestro esquema táctico sobre estas 3 certezas. Hay activos en los que la inversión a largo plazo, de manera diversificada, siempre va a dar más rentabilidad que en otros. El precio a pagar es la volatilidad, es esas curvas en el camino, la reacción a las noticias de mercado, que normalmente se sobredimensionan. Y la buena noticia es que cuanto más constantes seamos con nuestra inversión, la probabilidad de pérdida disminuye. Y estas 3 certezas son inexorables. Y sobre esto nos tenemos que apalancar para construir dinámicas que nos permitan conseguir nuestros objetivos personales. Porque no nos olvidemos, estamos haciendo esto para cubrir necesidades futuras. Si no han cambiado nuestras necesidades futuras porque Trump ponga aranceles, nos vamos a seguir jubilando, vamos a necesitar un complemento para nuestra jubilación, vamos a tener hijos estudiando,
vamos a tener necesidades de complemento de lo que sea. Si no cambian nuestros objetivos, tendremos que seguir realizando inversiones que batan a la inflación. Haga lo que haga Trump. Así que seamos conscientes de que esos activos que dan más rentabilidad, en el mundo de las carteras clásicas, la renta variable, las bolsas, dan más rentabilidad a largo plazo que la renta fija. Esto no quiere decir que haya que abandonar la renta fija. De hecho, nosotros ahora mismo, con un toque de prudencia, estamos más posicionados que lo habitual en renta fija y un poquito menos en renta variable. Pero no tomamos decisiones de uno o dos, porque lo que buscamos es carteras descorrelacionadas. La bolsa siempre persiste como el activo más rentable a largo plazo, pese a las incertidumbres. La volatilidad es el precio a pagar. Todos los años, todos los analistas del mundo dan su perspectiva de crecimiento de los índices y yo tengo todos los años apuntado, el 80-85% de las previsiones que dan los analistas todos los años es que la bolsa estadounidense va a dar entre el 8 y el 10% y la europea entre el 7 y el 8%. Todos los años. ¿Por qué? Porque nos están dando la rentabilidad media histórica que han tenido esos activos, lo cual es un error, porque rara vez se da esa rentabilidad. En este gráfico ven las pocas veces que se dan rentabilidades entre el 8 y el 5. Las bolsas tienden a dar rentabilidades altas o menores. La media, jamás. Y los analistas siguen dando una expectativa anual de crecimiento del 8% de la bolsa, porque es lo único que tienen las medias. Esto sería como pensar que la temperatura media en Bilbao, pues que será de 15 grados a lo largo del año, nos llevará a llevar la misma ropa durante todo el año, viene en febrero o viene en agosto, ¿no? Una cosa es la temperatura media y otra cosa es lo que pasa cada año. Así que no intentemos prever, asumamos que hay volatilidad. Porque la buena noticia es que el 80% de los años la rentabilidad de la bolsa es positiva. Estas son las rentabilidades históricas de los últimos 70 y pico años. Y vean la inmensa mayoría de rentabilidad verde. Tenemos que aprender a asumir la volatilidad. Hay un vídeo bastante conocido de David Lynch, que es un gran inversor de Fidelity, tenía uno de los fondos más rentables de la historia, el fondo Magellan, que en un momento de volatilidad de los mercados le preguntaron: David, ¿qué opinas sobre esta volatilidad? No me lo pregunto. La asumo. Hoy puedo comprar cosas que ayer no podía comprar al precio adecuado, hoy tengo un precio adecuado para comprarlas. Las cosas están más baratas. Eso es lo que nos provee el mercado cuando hay volatilidad. Y la tercera y última muy buena noticia: cuanto más consistentes seamos con nuestra inversión, la probabilidad de pérdida es menor. Estas son las probabilidades de pérdida en la bolsa americana. En nuestro caso, las probabilidades, al ser carteras diversificadas, todavía son mucho menores de pérdidas. De hecho, han visto antes que no tenemos ninguna cartera que en 10 años, ningún periodo de 10 años, haya tenido pérdidas. Pero si esto va de aguantar, va de calcular el porcentaje de renta variable que tengo que meter en mi cartera y la volatilidad la tengo que asumir, ¿cuál es vuestro trabajo como gestores patrimoniales? Bueno, la parte del trabajo más importante, que es el diseño personalizado de su planificación financiera, la hemos hecho cuando hemos decidido cuánto, cuándo y cómo. La segunda pata es el acompañamiento, que es intentar estar al lado de ustedes, intentando transformar esa vorágine de información que hay en el mercado en conocimiento útil. Y es 100% cierto que cada año nos vamos a enfrentar a situaciones en las que ese acompañamiento se va a poner a prueba. Este año ha sido una gran prueba. Antes lo ha dicho Pilar. Cuando empezó el año, todas las casas de análisis del mundo, y cuando digo todas, será el 90%, basaban su estimación para ese año en la fortaleza que tenía la economía americana y preveía que las bolsas americanas iban a ser las más rentables de este año.
El resultado, lo ha dicho antes Pilar, es que la bolsa europea lo está haciendo mejor que la americana. Cuando ha llegado marzo y abril de este año, que ha sido donde se ha desatado lo peor, ¿no?, de la volatilidad, hemos visto las noticias cambiantes sobre los aranceles, hemos visto que a finales de marzo en Estados Unidos ya empezó a pensarse en que esto iba a tener un efecto pernicioso sobre la economía americana, que había sido el gran tractor de crecimiento en los últimos años de la economía mundial. Nos ponemos nerviosos, hay un efecto sobre la economía americana, tenemos noticias en el mercado con esas caídas. El mercado americano llegó a caer casi un 20%, un 19%. No es que le tenga manía a Bankinter, pero es que hay un estratega de Bankinter que a finales de marzo, hay un vídeo por ahí, dijo que los inversores tenían que evitar el riesgo y que un cliente conservador, moderado en su perfil de riesgo, tenía que quitar cualquier posición de riesgo. Esto fue final de marzo. El 9 de abril fue la mayor subida de la bolsa americana en 17 años y la tercera subida desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ser una persona no asesorada ante esta vorágine de información. ¿Qué proponemos nosotros? Además de esa inversión aburrida, basada en sus objetivos, con perfil de riesgo, con diversificación inteligente, con expectativas razonables de inversión. Bueno, nosotros tenemos una visión táctica sobre las cosas, además de la estratégica. Ya les he dicho, lo importante son sus objetivos, pero también hay una gestión táctica de las inversiones. Nosotros somos en este paralelismo que hemos hecho con nuestra Filmina, que es aquí, bueno, muchos de nosotros sabemos conducir, ¿no?, y sabemos lo que es entrar en una curva pasado de velocidad, ¿no? Algunos de nosotros, a mí alguna vez me ha pasado. ¿Y cuál es la tentación natural que tenemos cuando nos pasa? Frenar, que es normalmente la peor decisión, sobre todo si está el piso húmedo. Lo que hace un piloto profesional es entrar a la velocidad adecuada y, de hecho, acelera durante la salida de la curva. Bueno, un poco nuestra forma de gestionar tiende a generar situaciones de prudencia como posición táctica casi siempre, pese a que las expectativas del mercado a principio del año eran que la bolsa americana iba a ser, ¿no?, la pujante, el crecimiento americano iba a seguir siendo el tractor del crecimiento mundial, las bolsas americanas eran las favoritas, nosotros seguíamos manteniendo carteras diversificadas y con un toque de prudencia. Es decir, teníamos más exposición a renta fija que a renta variable. Eso nos permitió entrar en la curva a una velocidad en la que no descarrilamos. ¿Sufrimos? Sí, tuvimos caídas. ¿Somos los mejores en caída? No. Pero bueno, estamos en el pelotón de los aceptables. A mí también me gusta evitar el dolor, pero ya hemos aprendido, ¿no? La volatilidad es el precio que hay que pagar para obtener rentabilidad. ¿Y qué hicimos durante la curva? ¿Asustarnos? ¿Frenar? Pues no, de hecho tomamos decisiones de tomar posiciones. Nosotros partíamos con una posición en la que teníamos una serie de coberturas que adaptamos durante ese periodo de volatilidad. Y de hecho, cuando vemos los porcentajes de recuperación que hemos tenido desde mínimos, también comparado con la competencia, otra vez, no somos los mejores, bueno, en algún perfil sí, pero hemos capturado la parte de la recuperación. El mercado americano cayó un 19% y ha recuperado un 18%. Imagínense haber tomado la decisión en el momento de colapso de la bolsa. No recuperas nunca en un activo seguro esa caída que has tenido. Nosotros hicimos lo contrario, aceleramos un poquito, con mucha prudencia, y eso nos ha permitido tener mayor recuperación. De hecho, la combinación de ambas cosas es lo que produce la rentabilidad del año. Cómo gestionas prudentemente la entrada en la curva y qué haces durante esa curva. Si frenas o aceleras un poquito para salir de la curva como un piloto profesional. Bueno, pues los resultados dicen que nuestras carteras, comparados con las carteras, otra vez, no son las mejores en todos los perfiles, pero estamos en el pelotón de los buenos.
Ya termino. Y como he empezado diciendo que le iba a dar un toque, ¿no? que la primera pregunta que me hacía yo cuando pienso en mi trabajo es la motivación de mi trabajo, es poner al cliente en el centro, pensando en las necesidades, haciendo ese ejercicio de empatía, pues voy a terminar también con una reflexión filosófica. Seguramente, pues otra vez, ¿no? La edad me está haciendo pensar que la filosofía, eso que no me gustaba nada durante el instituto, resulta que igual es algo que nos viene bien en el entorno actual, ¿no? Y este filósofo que hemos elegido es del siglo II después de Cristo, o sea, de hace un montón de años, y dijo una cosa muy importante. No son los acontecimientos lo que nos perturban, sino la interpretación que nosotros hacemos de lo mismo. Parece nada más actual que lo que dice. No es la interpretación que nosotros hacemos, muchas veces la que nos inducen a tener. Esto va de conocimiento, no de información. Nosotros estamos dispuestos a diseñarles sus carteras en base a sus objetivos personalizados, a ayudarles en la decisión de cuantificar sus objetivos, que muchas veces no son fáciles de cuantificar, en decidir cuál es la sistemática de esfuerzo que podemos realizar para conseguir esos objetivos, en cómo realizarlo, con una metodología que es aburrida, es sosa, pero tiene alta probabilidad de conseguir un resultado positivo. Para conseguir emociones hay otros sitios, no son las carteras de gestión discrecional de Kutxabank. Uno puede hacer con su dinero lo que quiera, faltaría más, pero nosotros queremos dotar de alta probabilidad de consecución a los objetivos que diseñamos con ustedes. Así que muchas gracias, eskerrik asko.